Un elemento esencial es el principio del apego al derecho internacional, que incluye el estricto respeto a los tratados, como una garantía de paz y estabilidad internacional. Cuando surgen diferencias entre los estados, las Cortes de Justicia se convierten en los mejores aliados para solventar las diferencias entre los países. Pero, ¿cómo funcionan estos organismos y cuáles son los más consultados por las naciones del continente americano para resolver sus diferencias? Lo vemos en la siguiente información. Los acuerdos internacionales como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y distintos dictámenes y sentencias de organismos internacionales nacieron tras la Segunda Guerra Mundial para respetar los derechos de los estados. Las cortes más conocidas en nuestro continente por sus fallos son la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica y la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya, Holanda. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entró en funciones en 1979, en la actualidad está compuesta por 7 jueces. Este tribunal pertenece a la Organización de Estados Americanos y cuenta entre sus filas a 2 jueces oriundos de América Central. Los fallos o sentencias que se emitan en esta corte son de carácter obligatorio para los 25 estados que se adhirieron a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, o mejor conocida como la OEA. Para hacer justicia en el continente, esta corte cuenta con 3 instrumentos o herramientas internacionales. La primera es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o mejor conocida como Pacto de San José. El segundo instrumento es el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el tercero y último es el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, una dependencia de Naciones Unidas, está encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre los estados o países y emitir opiniones a manera de consultas a las partes involucradas, sean estas estados u organismos de la ONU. La Corte Internacional de Justicia, o mejor conocida como la Corte de la Haya, está compuesta por 15 miembros de distintas nacionalidades, las cuales no se deben de repetir, tal y como lo estipula su estatuto en el artículo número 3. Al ser una de las máximas instancias para la resolución de diferencias entre países, las decisiones de la Corte serán de carácter obligatorias, las cuales serán leídas en francés, el idioma de la diplomacia, pero podrán ser consultadas posteriormente en inglés o el idioma de los bandos en disputa. Actualmente el país que más acumula procesos en esta corte es Nicaragua. Nos acompaña acá el día de hoy el licenciado Fernando Lara, él es especialista en el tema en Derecho Constitucional y quisiéramos saber específicamente a qué se expone un Estado al no cumplir con un fallo de un tribunal internacional. Bueno, primero que todo, agradecerles la invitación, muy buenas tardes. Dependiendo del organismo o del tipo de tribunal en donde se esté llevando la causa, las repercusiones son distintas. Por ejemplo, ahora que se estaba hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está aquí en San José, pues es un tribunal que se encarga de velar por la tutela de los derechos fundamentales, es decir, todos esos derechos fundamentales, los países americanos se comprometieron a salvaguardarlos. Y la Corte lo que es la última instancia para decir si estos países lo están cumpliendo o no. Por ejemplo, en Estrasburgo, Francia, hay una Corte Europea de Derechos Humanos que también vela por los derechos humanos y las funciones son muy parecidas a la nuestra, con algunos bemoles. Luego también está el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que también ve casos en donde hay violación de derechos humanos. En nuestro caso nosotros podemos llevar las violaciones de derechos humanos en América, tanto al Comité de la ONU como también a la Corte Interamericana. Claro, si se lleva a uno no se puede llevar al otro. Luego también está la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya, que esa corte más bien lo que ve son posibles conflictos entre países que vayan de una u otra manera a provocar un rompimiento en la paz. Entonces esta corte pues toma algunas decisiones para evitar ese rompimiento de la paz. Entonces claro, tiene una connotación distinta. Y si hablamos específicamente ya en el momento en que hay un fallo, ya en el momento en que hay una sentencia y existe un desacato, ¿qué tipo de consecuencias hay? Porque a veces pensamos en consecuencias económicas, a veces pensamos en bloqueos económicos por no cumplir con sentencias de carácter internacional. ¿Funciona de esta manera? Si usted me pregunta a mí en lo personal, a mí me parece que
la primera consecuencia es volver al pasado. Realmente ha existido desde 1945 a la fecha una gran evolución en lo que es el derecho internacional público, en donde la resolución de controversias se vienen haciendo en los tribunales como la gente, civilizadamente. Claro, el desconocer uno de estos fallos, pues lo que estamos haciendo es volver a la época en donde todo se hacía por la fuerza y realmente es bastante perjudicial. Por ejemplo, Costa Rica, cuando en el 1949 completamente elimina el ejército como institución permanente, lo hace basado en que ya existe un tratado internacional de arbitraje y las controversias se pueden solucionar de una manera civilizada. Ahora que se estaba hablando de la condena de la Corte hacia Costa Rica, pues ya es la segunda condena, la otra fue hace mucho tiempo, que fue lo que se estaba pidiendo, o lo que estaba pidiendo la Corte es una segunda instancia en derecho penal, que en Costa Rica no existía esa segunda instancia, es decir... Era por la libertad de expresión, ¿cierto? Bueno, en ese caso sí era por la libertad de expresión, pero era un, ¿cómo se llama?, un delito penal por injurias y calumnias, en donde solo había habido una sola instancia. No había apelación, como nosotros sabemos de que siempre en los tribunales hay un tribunal de baja instancia y uno superior, que es el que resuelve. Es como decir, si no te puede resolver el hijo, pues entonces la mamá viene a resolver. Y la mamá tiene la última palabra. Y la mamá tiene la última palabra. En ese caso, pues en la legislación costarricense no había mamá, porque no había segunda instancia. ¿Y qué pasa ahora? ¿Hay mamá o no hay mamá? Bueno, nos condenaron a Costa Rica. Costa Rica fue condenado y tuvo que cambiar su legislación. Lo que pasa es que también duró 10 años en cambiar esa legislación y pues el caso estuvo en observación sin estar cerrado durante esos 10 años. En el caso de la fecundación in vitro lo que tenemos son 3 años y un poquito de que nos condenaron. Eso no es de sentirse orgulloso para nada. O sea, lo que se debiera hacer es inmediatamente se debiera cumplir eso, porque hay un compromiso de los países signatarios en llegar y acatar todo lo que diga la Corte. Costa Rica, hasta el momento yo no he visto ni una sola declaración en donde diga que no lo va a acatar. Lo que pasa es que hay un refrán de la Edad Media que dice que las cosas de palacio van despacio. En este caso, pues Costa Rica tiende a ser un país enormemente burocrático, en donde se enredan sus mismos cables y le cuesta mucho avanzar en ese aspecto. Las cosas van despacio, pero al final del día, ¿quién es el perdedor cuando estos desacatos se dan? Obviamente el país, porque bueno, perdemos seguridad jurídica, perdemos confianza internacional. En este caso, que es con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues para Costa Rica es un tema muy importante, puesto que Costa Rica siempre ha sido un país que ha estado a la cabeza en derechos humanos. De hecho, el Pacto de San José se firma en San José, Costa Rica, y por eso se llama Pacto de San José. Y luego la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos queda en San José, Costa Rica. Por lo tanto, para Costa Rica tiene que ser muy importante. Realmente, a mí me parece que los diputados de la Asamblea Legislativa debieran actuar lo más rápido posible. Lo que pasa es que, bueno, hacen un proyecto de fecundación in vitro bastante grande y se ponen después a discutir sobre los artículos. Aquí lo que yo creo que tienen que hacer es, bueno, primero que todo, si se está exigiendo por parte de la Sala Constitucional una reserva de ley, es decir, que sea dispuesto o aprobado por ley la fecundación in vitro, cosa que yo tengo mis cuestionamientos de que tenga que ser así, pero bueno, sí, ya lo dijo la sala, en ese caso que los señores diputados aprueben un proyectito bien rápido de 2 artículos en donde diga queda aprobado y será regulado por decreto y punto. En resumen, tal vez lo que ocupamos también es un poco de voluntad política, me parece. Exactamente. El tema da para mucho más y lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero licenciado, ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros, que no sea ni la primera ni la última, y gracias por sus valiosos aportes. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Este tema del desacato, como bien lo han dicho los expertos, efectivamente a lo que más afecta, a los perdedores al final del día son los ciudadanos, cuando sus derechos no se ven respetados. Nos vemos el siguiente miércoles en un programa más de Al Cierre para analizar todos aquellos hechos noticiosos que preocupan a la región. Gracias.